Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, las candidaturas independientes, las candidaturas en el presente, en el pasado, pero también la perspectiva que tenemos hacia 2018. Y tenemos un invitado que conoce del tema, por supuesto que conoce bastante el tema, Pedro Kumamoto. Mario. Bienvenido al programa, Pedro. Muchas gracias. Pedro Kumamoto fue diputado local, fue el primer candidato independiente que contendió para una curul en el Congreso del Estado de Jalisco y obtuvo el triunfo por el Distrito 10. El día de hoy queremos preguntarle sobre su experiencia en aquel proceso, su paso también por el Congreso del Estado, pero también sobre su aspiración al Senado de la República como independiente. Gracias, Pedro, por aceptar esta entrevista. Es un gusto estar aquí el día de hoy y bueno, de nuevo muchas gracias por esta oportunidad para platicar con la audiencia que nos ve aquí en Canal 44. Gracias, Pedro. ¿En qué etapa te encuentras ahorita de tu aspiración? Es curioso porque trato de sintetizarlo como cuando ya entregaste tu examen final o tu tesis de licenciatura, pero todavía no te dan tu diploma o tu certificado. Entonces ahorita estoy en un proceso en donde ya terminaron de validar mis firmas, ya terminaron o están ahorita revisando mi fiscalización de gastos, pero todavía no tengo mi aspiración confirmada. Por lo tanto, ahorita sigo siendo aspirante a candidato independiente al Senado y yo esperaría que dentro de los próximos quizás 12 días, 15 días, el Consejo General del INE pueda sesionar para que pueda ahora sí decirnos si ya tenemos ya la calidad o la garantía de candidato. Pero por lo pronto, aspirante a candidato independiente. ¿Alcanzaron las firmas? Sí, reunimos 130,000 firmas de 115,000 que nos pedía el instituto. Yo creo que el número que más me hace sentirme orgulloso es que de esas 130,000 firmas, el 95% de las firmas que presentábamos eran validadas, es decir, que de cada 100 firmas que se pedían, 95 se hacían con tanto cuidado que coincidían con el Estado, que fueran vigentes, que estuvieran en el padrón. Y eso es algo que no tiene, por ejemplo, ninguna aspiración a candidaturas independientes federales, por ejemplo, al Senado o a diputaciones. Entonces, es un número que refleja el cuidado con el que se hicieron las cosas. ¿Cómo lo hicieron, Pedro? Sabemos que hay topes de gastos para hacer este trabajo. ¿Cuánto se gastaron y cómo lograron llegar a la meta? Claro, fue alrededor de $1 millón, más o menos 1,100,000 pesos. ¿Cuál era el tope? El tope, la verdad es que hasta donde yo tengo registrado cerca de 2,400,000 pesos era el tope, pero hay que recordarle a la audiencia que nos está viendo que ese dinero no es dinero público, sino proviene precisamente de una serie de recolección de recursos que se hacía de forma colectiva. Logramos que aproximadamente unas 500 personas donaran, en algunos casos donaron 15 pesos y en otros casos donaron hasta 100,000 pesos, pero esos 100,000 pesos fue un tope autoimpuesto para que nadie pudiera donarme más del 5% de mi tope de gastos de campaña, que como les decía era 2 millones más o menos el tope de gastos. Entonces, para que nadie se sintiera dueño de esto, ¿no? Y bueno, los resultados fueron maravillosos porque pues digamos que se gasta una cantidad muy grande de recursos recorriendo el Estado, tratando de tener por lo menos un pequeño equipo consolidado el que se pudiera tener de tiempo completo y bueno, en cosas que antes no se fiscalizaban de la misma manera. Por poner un ejemplo, si alguien donaba un video hecho con sus recursos, con su tiempo, con sus cámaras, sin cobrarnos nada, pues de todas formas se tenía que fiscalizar a precio de mercado. Es decir, aunque mi amigo Diego, que fue el que hizo un video, pues si él, aunque no nos había cobrado nada, tenía que reportarse a 45,000, 50,000 pesos un video que pues en realidad no nos costó nada, pero la autoridad así lo indica, ¿no? Entonces, podrá sonar mucho $1 millón, pero en realidad tiene que ver porque reportábamos desde la silla que nos prestaban para la actividad o el micrófono que nos prestaban, las computadoras que poníamos al servicio de la campaña o, bueno, pues cualquier cantidad de servicios, ¿no? ¿Cuántos distritos de los 20 de Jalisco visitaron y cuántos municipios de los 125 visitaron?
Seguramente pasamos y estuvimos por muchísimos, pero estar en plaza pública de esos municipios, estuvimos en 45 municipios de 125. La mayoría de ellos eran, por así llamarlo, cabecera relevante de una serie de municipios o incluso del distrito. Básicamente estuvimos en los 20 distritos uninominales, y de esos 20 distritos recolectamos el mínimo que nos pedía el INE, nos pedían 10 distritos, lo recolectamos en 13. De los 125 municipios, en todos los municipios tenemos por lo menos una firma, y bueno, fue un ejercicio, la verdad, muy emocionante, porque pues te demuestra que hay una sociedad interesada y no solamente cruzada de brazos, sino muy activa y muy exigente de lo que viene para el futuro del país, y creo que pues esos son los resultados que podemos presentar, porque dicho sea de paso, pues 115,000 firmas es un titipuchal, es casi llenar 3 veces el estadio de las Chivas. Sí, claro. ¿Y cómo ves tú, que ya tuviste la experiencia en 2015, ya hay más conocimiento de la figura de candidatura independiente por parte de los ciudadanos? ¿Fue más fácil? Porque recuerdo la experiencia que tuvieron, la gente estaba sacada de onda, ¿no? No sabía, ustedes llegaban, tocaban las puertas junto con los demás candidatos independientes y no les quedaba muy claro. ¿Hoy fue ya más sencillo eso? Es un muy buen punto, Mario, porque la verdad es que el cambio que sucede del 2015 a este proceso de recolección de firmas es enorme. Son pasos agigantados, porque a final del día el proceso del 2015 hizo que más gente conociera la figura. También habían muchas personas pidiendo firmas tanto para candidatura presidencial como para diputaciones. Entonces, creo que este proceso ayudó a que se divulgara que se iba a estar recolectando firmas. Y bueno, creo que lo que también ayudó en cierta medida fue que el Instituto Nacional Electoral dio, por así decirlo, una divulgación a que se iba a estar juntando firmas. Digamos que ahí tiene sus claros oscuros. Se supo más del proceso, pero por ejemplo la aplicación no era tan fácil de utilizarse. Entonces, digamos que por un lado era más fácil que la gente supiera que de hecho sí iba a haber personas en la calle pidiéndote la firma, pero por otro lado era muy complicado bajar la aplicación y utilizarla de una forma eficiente. ¿Fue complicado? ¿Sí crees que algunos de los aspirantes pudieron haber no logrado conseguir las firmas por culpa de la aplicación, por fallas en la aplicación, o se resolvían después de la práctica? ¿Cómo fue la experiencia? Yo creo que más que difícil la utilización de la aplicación, lo que generaba era un cuello de botella. Digamos que para poder tú saber utilizar la aplicación, de entrada necesitabas tener un celular de alta gama, es decir, de más de 5,000 pesos, y eso ya genera una restricción a los derechos políticos de cualquier persona. Es decir, si yo quería sacar firmas por alguna candidatura, yo necesitaba tener un celular que pudiera tomar fotografías, o tuviera una resolución de la cámara alta. Segundo, y creo que el más importante, tiene que ver con que ya llegada a la aplicación no era intuitiva. Es decir, la misma aplicación no te guiaba alrededor de cómo tenía que ser utilizada, cuáles eran los pasos que seguían. Es decir, era un poco complicado el proceso del aprendizaje de la misma aplicación, pero también acompañado con cosas como qué es la OCR, o cuál es el año de emisión, o cuál debería de... O sea, todos los datos que tenías que poner no era, digamos, conocimiento general. Lamentablemente son datos que son más complicados o son más complejos que no conoce la ciudadanía en general. Entonces, este cuello de botella forzosamente te llevaba a que tenías o debías de tener un proceso de capacitación por parte de algún aspirante a candidato independiente, como podía ser yo o podía ser cualquier otro aspirante. Y ese cuello de botella generaba que pues mucha gente que quería ayudar pues dijera, ¿sabes qué? Yo te ayudo con mi firma, pero ya no te echo la mano. Cosa distinta con las hojas, que era más fácil el llenado, pero por otro lado no generaba... Error. Claro. Pero no generaba la misma certidumbre que generó lo que daba la aplicación. Vaya, todos tienen sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Yo lo que creo es que será muy importante que a partir del 2018 quienes participamos en este proceso, sin importar cuáles sean los resultados,
podamos pues acercarnos al INE o al Instituto Electoral o a los OPLES, pero específicamente al INE, que es quien proporciona esencialmente la tecnología de la aplicación, acercarnos a dar nuestra retroalimentación y que pues sí sea un proceso continuo de mejorar y de hacer crecer pues estos procesos y de buscar la manera para que no sea la aplicación, pues digamos, necesario un celular tan costoso. Oye, Pedro, los aspirantes a candidato independiente contienden en condiciones de inequidad frente a los candidatos, bueno, precandidatos en la etapa previa de los partidos políticos. ¿Todavía hay condiciones desiguales? Yo creo que sí, y no todo tiene que ver con recursos económicos. Sí, también tiene que ver con recursos económicos, pero sobre todo tiene que ver con la manera en la que están diseñadas, por ejemplo, las reglas de la contienda. Por poner un ejemplo, para la fiscalización de los recursos de la campaña, pues las reglas están diseñadas de una manera en donde se exige de alguna forma que quienes estamos contendiendo tengamos a un contador de tiempo completo dedicado a fiscalizar los recursos. Y pues seamos honestos, eso es algo muy difícil porque no tenemos dinero, no tenemos los recursos y bueno, tienes que andar convenciendo a contadores, amigos, a gente que quiera participar en tu campaña o en algunos casos si tienen las posibilidades de pagarle a alguien para que esté fiscalizando todo el tiempo. Es una lógica más de los recursos que tienen los partidos políticos, precisamente porque son institutos que tienen una cierta burocracia dedicada y con ciertos conocimientos especializados en derecho administrativo, en fiscalización y mil cosas. Entonces eso, por ejemplo, lo hace más complicado. También algo que lo vuelve muy desigual son los tiempos de aire y televisión, que por un lado es bueno porque pues así no hartamos a la sociedad y no nos ve todos los días cantando, diciendo o peleándonos entre nosotros. Y bueno, yo creo que también algo que lo vuelve un poco, digamos, asimétrica hoy por hoy la competencia, pues tiene que ver con la posibilidad de construir, o más bien que no se ha construido legislación o leyes para lograr que las o los independientes que lleguemos a los congresos locales o federales tengamos las mismas atribuciones que los que llegan por partido político. Por poner un ejemplo, yo era uno y tenía dinero, por así decirlo, para poder contratar a 5 asesores máximo en el Congreso local y en el mismo caso estaba un diputado o diputada de Nueva Alianza, que también era una, pero ellos tenían pues muchos más recursos por ser una fracción sí reconocida, solamente porque eran de partido, pero éramos la misma cantidad. Entonces, todavía existen muchas diferencias, pero yo creo que conforme vaya avanzando el tiempo vamos a poder acercarnos a poner nuestras ideas. Muy bien, Pedro. Gracias. Vamos a un corte. Ahorita regresamos. Seguimos platicando con Pedro Kumamoto, aspirante al Senado de la República por la vía independiente. Regresamos. Regresamos. Estamos dialogando con Pedro Kumamoto, aspirante al Senado por la vía independiente. Pedro, muchas gracias. No, encantado y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Pedro, ¿por qué al Senado? ¿Por qué no la reelección como diputado? Incluso en algún momento se cuestionó que hubieras dejado poco antes de terminar el periodo. ¿Por qué al Senado? Incluso se especuló, trascendió que tenías la posibilidad también de contender por la presidencia municipal de Zapopan. Claro, y aparte ese escenario, por lo menos lo que planteaban las encuestas era una posibilidad de victoria muy alta. Y en ese sentido, la verdad, tiene mucho que ver que hoy por hoy volteamos y vemos un país en donde hay 12 millones de personas que están en pobreza alimentaria, que hoy no van a comer, no van a cenar, y no es porque no quieran hacerlo, sino porque no tienen con qué. Más de la mitad de la población vive en algún tipo de pobreza. La encuesta nacional de ocupación y empleo dice que los jóvenes como yo, en promedio, no ganamos más de 7,000 pesos al mes. Hoy por hoy, las personas de la tercera edad reciben una pensión de 2,300, 2,500 pesos al mes, que es a todas luces insuficiente. Volteamos a ver el desastre medioambiental, económico y sobre todo de seguridad en el que vivimos en este país. Y viendo todo eso, fue que dijimos en el equipo y en conjunto, pues no podemos ser omisos ante ello. Y la respuesta fue, queremos cambiar leyes relativas a temas laborales, relativas a temas de acceso a la salud, a la educación pública, temas relacionados también como los que ya hemos tocado
como el financiamiento a los partidos políticos, su reducción, cómo impulsar una eliminación generalizada del fuero en todo el país. En fin, lo que nos dimos cuenta es que queríamos modificar materia federal, es decir, materia de legislación federal, leyes, y por eso dijimos, vamos a representar un estado, a Jalisco, y la manera de representarlo más allá de un distrito es buscar representar a todo el estado de Jalisco a través del Senado de la República, a través de ser uno o dos de los 3 senadores que Jalisco deposita dentro de esa Cámara y dentro de ese espacio que es pues, también representativa de la unión entre los distintos estados que, por mucho, creo que hay muchísima chamba que realizarse ahí. Sí, tú lo conoces bien, Pedro. Hay informes como el de Latinobarómetro, ¿no? Y donde señala que en México hay una gran desilusión, una gran decepción, insatisfacción con la democracia, ¿no? Estamos en los países de más abajo. ¿Cómo lo lees y a qué crees que se deba? Y esto ligado también con la participación y la baja participación en las elecciones. Yo creo que es multifactorial. Creo que tiene que ver mucho la corrupción que vemos en las instituciones hoy por hoy, que empieza desde Los Pinos y lo vemos cotidianamente con servidores públicos, digamos, del nivel municipal. Creo que por otro lado tiene que ver la terrible crisis de inseguridad y falta de paz que existe en este país y una desestabilización terrible precisamente por el miedo que tenemos cotidianamente a salir a la calle. Creo que tiene mucho que ver con la falta de instituciones que estén pensadas precisamente para acabar con la desigualdad. Hoy, si naces en una cuna pobre, es altamente probable que no tengas posibilidad de tener movilidad social y de, a través de estudios, cambiar tu situación. Eso es terrible y eso es una realidad de nuestro país. Entonces yo creo que básicamente lo que trato de decir es que precisamente por corrupción, por falta de creación de paz, estabilidad y seguridad y finalmente porque no hemos construido un Estado capaz de que no te defina en dónde naciste, sino te defina pues, tu carácter y tus búsquedas, es que mucha gente ha dejado de creer en la democracia. Y esas mismas encuestas que mencionas, Mario, hay mucha gente que dice que prefieren mano dura, incluso hasta militares en el gobierno, pero que se acaben los problemas. Y yo creo que precisamente por eso tenemos que apostarle a participar en la política, a decirle a las personas que si no haces la política, tú alguien más la va a venir a hacer por ti, en tu nombre, y va a afectar las decisiones del camión que tomas cotidianamente, de la escuela donde van tus hijos, de las medicinas que no están en el IMSS, y eso nos tiene que convocar a movernos, no a hacerlo por las instituciones, por el Lábaro Patrio, por Los Pinos. Tenemos que empezar a hacer política por la gente que más amamos, por la gente a la que le afecta cotidianamente que no haya de nuevo crecimiento, seguridad, estabilidad, pero también que no haya seguridad o una clínica de salud bien surtida. Yo creo que por eso, precisamente por esas encuestas que van en detrimento de la democracia, es que tenemos que participar en la política, porque si no el otro camino es un camino, a mí me parece, de antipolítica, y nuestros vecinos del norte con Trump se están dando cuenta que pues, no es por ahí por donde tenemos que apostarle a la democracia. Hay una profunda desconfianza, hartazgo, desilusión sobre la clase política, sobre los políticos por parte de los ciudadanos. ¿Qué decirle a la gente? Y sobre todo, tú estás haciendo política, ya lo mencionas, eres un candidato, aspiras al Senado, eres un político, ¿y cómo le dices a la gente? Desde luego que sí soy político. A mí no me gusta este doble, digamos, etiqueta de la gente que hace política y dice, pero yo no soy político. A mí me parece que ser o hacer política es una parte inherente de ser humano, que es algo fundamental, que es algo bellísimo, porque al final del día yo parto de la idea de que la política tiene que ver con la construcción de ideas y de bienes comunes. Eso significa para mí la política, cuando discutimos para pensar en un futuro en conjunto. Y creo que buena parte de la política que hoy se hace en nuestro país no es política, es corrupción, es atajos, es pues cercanía entre cuatachos para hacer negocios. Pero entonces, si la política no sirve para transformar la vida de las personas, es negocio, punto. Y eso es lo que hemos vivido en este país por muchos años. Por eso no hay que desilusionarnos de la política. Hay que expulsar a la corrupción y al tráfico de influencias y a los negocios como vía para entender la política. Eso no es política y hay que llamarlo las cosas por su nombre. Y yo creo que
precisamente como, ¿cómo va a acabarse esto? Tiene que ver con participando, involucrándonos y no dejándonos de sorprender y al mismo tiempo de exigir que cuando alguien comete un acto de corrupción lleguen hasta las últimas consecuencias. Y en ese sentido yo creo que no va a ser algo rápido, no va a ser algo sencillo, vamos a dedicarle muchas energías, pero también va a valer la pena. Claro. ¿Y cómo hacerle? Digo, porque tú, en caso de que el voto de los ciudadanos te favorezca, serías uno o dos de 128 integrantes del Senado que están siempre conviviendo con la otra Cámara, la Cámara de Diputados, 500 diputados de distintas fuerzas políticas, con un presidente de un partido político. ¿No sientes que será un gran reto? Las instituciones están permeadas de corrupción, de impunidad y de todo lo que sabemos. Hay una espiral tremenda, ¿no? ¿No te sientes desalentado, desanimado? No, al contrario, creo que soy realista en el sentido de darme cuenta que, por ejemplo, mi paso en el Congreso local fue complicado. Yo era 1 sobre 39, es decir, aritméticamente yo no era tan relevante, pero la parte importante del trabajo que hicimos allá adentro tuvo que ver con lo simbólico, tuvo que ver con construir un puente entre quienes creían en lo que hacíamos y el Congreso. Y creo que eso fue lo que nos permitió pues detonar y generar reformas tan importantes como la de Sin Voto No Hay Dinero, que reduce y logró reducir el 60% de recursos a los partidos políticos y formar parte de muchas iniciativas que aprobamos en conjunto, claro, todas las fuerzas políticas del Congreso, como la eliminación del fuero o el impulsar que existiera la revocación de mandato, es decir, que a la mitad del periodo de tus gobernantes tú lo puedas poner, pero también quitar, ¿no? Entonces, yo creo que tendrá mucho que ver y parte del reto de quienes estemos haciendo o siendo parte de las instituciones en este país creo que son dos y principalmente en el Congreso. El primero es retar a la cultura del presidencialismo en México. La idea de que un presidente puede cambiar al país entero es una mentira. Ya lo vimos con Fox. Un solo presidente no puede por decreto cambiar tradiciones, impunidad, procesos de este país. Nos necesitamos todos. Y buena parte de ese poder tiene que venir con contrapesos. Por eso yo siempre les digo, a nadie, ni a tu mamá le das un cheque en blanco. No tenemos que darle un cheque en blanco a ninguno de los o ninguna de las que están en la contienda electoral para la presidencia de la República. Y segundo, pues será construir instituciones que se sacudan y que realmente nos demos cuenta del terrible déficit de representatividad que tenemos. ¿Por qué? Pues porque esencialmente no estamos en comunicación con la población y porque no hemos construido los mecanismos para que quien más sufre, para quien vive cotidianamente la pobreza, para quien tiene miedo, pueda sentir que sus instituciones son para esa persona. Entonces, yo creo que ahí hay dos retos enormes. Pero en el Congreso, en las cámaras, las decisiones se toman por mayoría y para alcanzar las mayorías hay que generar los acuerdos, las negociaciones, los consensos, pactar, ¿no? Cambiar, a lo mejor apoyar algunas iniciativas y otras. ¿Cómo enfrentar eso cuando hay un cúmulo de intereses en dichos órganos? Otro de los enormes problemas de este país es que entendemos la negociación como hacer tranza. Y creo que tenemos que cambiar eso. Negociar, yo lo hice dentro del Congreso local, es decir, yo te apoyo con iniciativa X y Y y tú me apoyas con iniciativa A. Me das tus votos, ¿va? Va. Y eso sucede todo el tiempo y eso es algo muy importante. Mientras lo hagas transparentemente, mientras lo hagas abiertamente, mientras los términos de tu negociación se puedan hacer públicos, yo creo que no hay ningún problema. Lo que no puedes permitir es que las negociaciones te lleven a un beneficio personal. Creo que ahí es donde empiezas a hacer negocio y dejas de hacer política. Cuando empiezas a decir, yo te paso iniciativa A, pero tú me das una cantidad de dinero, me das un puesto, me ayudas con este asunto. Eso no puede suceder. Creo que lo que tenemos que hacer y debemos construir es una democracia madura que pueda explicar por qué Mario apoya en tal iniciativa a Pedro y Pedro viceversa a Mario. Creo que lo que necesitamos esencialmente, o lo que estoy tratando de decir, es que nuestra democracia debe de madurar para poder generar rendición de cuentas de cómo se hacen estas negociaciones. Y yo estoy dispuesto a negociar, a participar de los diálogos, yo estoy dispuesto a hacer estos acuerdos, pero ojo,
jamás para transar y jamás para recibir un beneficio en lo personal, ni mucho menos un silencio de corrupción o de impunidad. Ya estamos a punto de finalizar, Pedro. Recuerdo que cuando ustedes iniciaron su organización, su movimiento, tuvieron la idea, creo, de formar un partido político, ¿no? Wikipartido, cuando iniciaron. Hoy no están más cerca de alcanzar esto porque veo que simpatizantes de este movimiento de Wikipolítica están postulándose por distintos distritos en las diputaciones locales y federales. ¿Todavía existe esta idea de convertirse en un partido político o cuál es la ruta? Bueno, por el momento no es algo que estamos discutiendo, es decir, no es una idea que estamos impulsando. Este momento, hay que dejarlo muy claro a quienes nos ven, no tenemos recursos públicos, nos tenemos que ganar nuestro lugar en la boleta, no tenemos, pues por así que las prerrogativas que tienen los partidos. Lo que sí es cierto y lo que yo me llevaría es, en todo caso, el planteamiento sería cómo podemos renovar a los partidos políticos. Desde mi punto de vista, para ser un partido político deberías de, por ejemplo, juntar, no sé, 15,000, 20,000 firmas, pero que no te den ni un solo peso, a menos que saques más del 5% de la votación total del Estado o del país, por poner un ejemplo. Es decir, que los partidos políticos no fueran monopolizados como hoy tenemos en este país. Mucha gente me dice, es que el problema es que son muchos. No, la bronca es que no le rinden cuentas a nadie y que no es fácil hacer un partido político que les dispute el poder. Entonces yo creo que mientras lo pongamos en esos términos o mientras no se hagan esos cambios, pensar en un partido político me parece que no es la discusión. Me parece que la discusión es cómo vamos a hacer para reformar a los partidos políticos en este país, para que rindan cuentas, para que sean austeros, sean transparentes y que no sean un ejercicio de lucro para unos cuantos. Muchas gracias, Pedro. Se nos terminó el tiempo, se nos quedaron muchas preguntas por hacerle. Esperemos que en otra ocasión puedas acompañarnos en este programa Visión Académica, donde discutimos los temas de interés público, de interés político. Muchas gracias. Los invitamos a que nos vean y nos sigan la siguiente semana. Gracias y hasta pronto. Gracias.